doctrinas de la gracia. Y recordando un poquito de lo que vimos hace 2 domingos cuando empezamos a hablar sobre este tema, hablábamos sobre la declaración que Jesús hace en Juan 6:44. Y Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo llama. No hay manera que... Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, la declaración que hace Jesús aquí es acerca de la incapacidad del hombre en venir a Cristo. Es una declaración sorprendente. Es algo que a nosotros, los seres humanos, los hombres carnales, nos deja totalmente fuera de batalla. Esa declaración que hace Jesús para el ser humano, para el hombre, es imposible llegar a Dios, es imposible venir a Cristo, a menos que Dios intervenga, a menos que sea Dios el que Él intervenga y Él personalmente te llame. Entonces veíamos en qué radica la imposibilidad del hombre. ¿Qué lo imposibilita para poder llegar a Cristo? Veíamos a través de la palabra y entendíamos que es la naturaleza del pecado que hay en el ser humano, inclinado hacia la maldad. Vimos muchos textos bíblicos, pero estamos recordando de lo que veíamos hace 2 domingos. Muy bien. Veíamos la semana pasada acerca de la elección, allá en Tesalonicenses. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad, la fe y la verdad siguiente, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él nos llamó mediante la santificación y la fe. Hoy vamos a ver que hay 2 cosas que un elegido necesariamente demuestra en su vida. Es la santidad y es la fe. Muy bien. Dimos muchos textos bíblicos la semana pasada. Comprobamos a través de la Escritura de que es una doctrina que podemos ver en toda la palabra de Dios, de que Pablo enseñó, y Pablo mismo dijo que Él tiene misericordia de que Él quiera. Él tiene misericordia de que tenga misericordia. Muy bien. Decíamos la semana pasada que íbamos a tocar 6 puntos. Y hoy voy a terminar lo que empecé la semana pasada, porque solamente vimos un punto acerca de la elección. Estoy buscando entre mis apuntes para recordar un poquito de esos puntos que les iba a hablar. Te demostré la veracidad de esa doctrina que vimos la semana pasada. Es una realidad. Hoy vamos a tratar de demostrar que esta elección es absoluta. Te voy a hablar que esa elección es eterna, es personal, y vamos a hablar de los efectos de esa doctrina. ¿Cuáles son los efectos de esa doctrina? Y también vamos a considerar sus consecuencias y ver si verdaderamente es una doctrina terrible que conduce a una vida licenciosa o libertina. Porque muchos piensan y dicen que por el hecho de ser elegidos pueden vivir su vida como ellos quieran. Vamos a hacer una oración para dar inicio al tema de esta mañana. Oremos, por favor. Señor, Padre, venimos delante de ti y
reconocemos, Señor, que si podemos venir delante de ti, ha sido porque tu gracia nos ha llamado. Si hoy he venido a este lugar de reunión, es porque tú, Señor, me trajiste a este lugar. Es porque decidiste, Señor, que yo llegue a este lugar. Tú fuiste el que me hablaste. Tus planes estaban de que yo estuviera aquí, Señor. Eres tú, Señor. Ahora, Padre, si tú has permitido que vengamos en esta mañana, si tú nos trajiste en esta mañana, Señor, te pido que abra los corazones, que prepare los corazones, las mentes, Señor, para que tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, pueda abrir corazones, Señor, y puedan recibir esta verdad eterna. En el nombre de Jesús, para que podamos ir cada vez más profundo, Señor, en el entendimiento de tu gracia soberana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver acerca de la doctrina de la elección. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levanten su mano los que estuvieron la semana pasada. Demostrábamos a través de las escrituras acerca de la doctrina de la elección. Ahorita voy a mostrarte que esta doctrina es absoluta. Es decir, que no necesitamos nada más que únicamente la gracia de Dios, la elección que Dios ha hecho. Esto no depende de lo que nosotros somos. Como leíamos en 2 de Tesalonicenses 2:13, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Recordamos que Dios ha elegido un grupo de personas. Los ha seleccionado para que puedan ellos tener la salvación eterna. Hay un grupo de personas que Dios ha elegido desde la eternidad para que puedan ser salvos. Es decir, que no todos van a ser salvos. Veamos un pasaje la semana pasada, allí en Lucas, ¿recuerdan? Podemos recordar, hermano, ponerlo aquí en el proyector. Lucas, donde alguien preguntó y dijo, ¿cuántos son los que se van a salvar? ¿Todos se van a salvar? Alguien preguntó. Y Jesús da una respuesta contundente. Jesús da una respuesta y dice Jesús, muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos van a querer entrar, esforzados, dice Jesús, por entrar a la puerta estrecha. Muchos lo van a intentar, pero no podrán. Es decir, hermanos, escúchenme, que no todos van a poder entrar por esa puerta angosta. ¿Sabes quiénes van a poder entrar en esa puerta angosta? Únicamente los escogidos, los elegidos. Y demostrábamos a través de las Escrituras que una de las maneras de reconocer a los elegidos es aquellos que se esfuerzan, lo que mencionaba por ahí, lo que decía por ahí, esforzados por entrar, dice, por esa puerta angosta. Esforzados por entrar. Los escogidos, los elegidos van a esforzarse. Y entonces, únicamente los elegidos van a poder entrar en esa puerta angosta. Ahora vamos a entender acerca de la elección. Seguimos hablando acerca de la elección. Hermanos, es una doctrina tremenda esa que vamos a ver hoy. Espero que pueda impactar sus vidas como a mí también me ha impactado. Espero que pueda cambiar su manera de pensar. Espero que pueda cambiar su concepto de lo que es una vida cristiana, de lo que es el Hijo de Dios, como ha afectado mi vida. Leíamos este pasaje, esforzados a entrar por la puerta angosta. Pero antes hubo una pregunta, le preguntaron, alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les contesta, él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús entonces? ¿Son pocos los que se salvan? La respuesta de Jesús fue,
son pocos los elegidos. Pero estamos hablando de pocos, de miles. Dice ahí en Apocalipsis que habían millares que alababan a Dios, multitudes. Pero muchos más son los que se pierden. El siguiente versículo, bueno, creo que hasta aquí lo mismo, ¿no? Muchos van a procurar entrar y no podrán. Los que podrán son los elegidos de Dios. Son los que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, desde mucho antes atrás. Ahora bien, esta enseñanza, esta doctrina, no es para condenarles, sino que es para producir en nosotros esperanza. ¿En qué sentido? Bueno, si solamente los elegidos van a ser salvos, y si Dios me está hablando en esta mañana, y si Dios me ha traído a este lugar, ¿cuántos miles de personas, de millones, existen en el planeta? ¿Cuántas miles de personas, cientos de miles, hermanos, existen en Mérida? Pero yo tuve la gracia del Señor de haberme traído en esta mañana a escuchar este mensaje, esta palabra. Por eso te digo, es un mensaje de esperanza. Es muy probable que tú estés entre esa lista de elegidos. Porque si Dios te ha traído es para que pueda llegar a ti la salvación y la gracia de Él. Muchos afirman que Dios elige a unos hombres porque son buenos, que los elige a causa de diversas obras que han hecho. Ahora, yo pregunto, ¿qué obras son esas por las que Dios elige a su pueblo? ¿Acaso es la que llamamos comúnmente obras de la ley, obras de obediencia que la doctrina puede llevar a cabo? Si es así, yo le respondo, si los hombres no pueden ser justificados por las obras de la ley, no parece muy claro que puedan ser elegidos por las obras de la ley. Si no pueden ser justificados por sus buenas obras, tampoco pueden ser salvos por esas obras. Por tanto, el decreto de la elección no puede haber sido formado sobre la base de buenas obras. Dicen otros, así pensaba yo también. Así pensaba yo también. Dicen otros así, Dios los eligió porque conocía de antemano su fe. Dice Spurgeon, Dios me eligió porque sabía que yo no lo iba a elegir a Él. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Juan 6:44. Nadie puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo llama. Entonces ahí podemos entender lo que es la gracia de Dios, todavía más profundo. Muchos dicen Dios los eligió porque conocía de antemano su fe o su respuesta. Ahora, Dios es el que da la fe, por tanto no pudo haberles elegido a causa de su fe, a causa de esa respuesta, como dice Efesios 2:8. ¿Podemos ponerla, por favor, hermano Daniel? Vemos ahí en Efesios. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, en referencia a la fe, pues es un don de Dios. Siguiente versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni una obra, absolutamente ni una obra que tú pienses que puedas hacer, sea suficiente para alcanzar el favor de Dios. Ni una. Ni una. La fe es el don de Dios. Toda virtud viene de Él. Por tanto, la fe no pudo haberlo llevado a elegir a los hombres, porque la fe es un don de Dios. La elección, estamos convencidos de ello, es absoluta
fuera tan valiente como Pedro o tan amante como Juan, aún así no podría exigirle nada a su Hacedor. Todavía no he conocido a ni un santo que haya pensado que Dios lo salvó porque vio de antemano que tendría esas virtudes y méritos. Ni un santo puede decir eso, sino todo lo contrario. Amados, en la medida que nos refinamos, en la medida que vayamos teniendo mayor santificación, en la medida que nosotros vayamos siendo purificados por medio del Espíritu Santo en este mundo, nuestro lenguaje debe de ser siempre: yo soy el primero de los pecadores. Nadie jamás de los santos va a decir: yo soy salvo o Dios me eligió porque yo fui mejor que los otros. Nadie. El mismo Pablo, leemos en las cartas de los romanos, como dice Pablo de él mismo: miserable de mí, soy un pobre desgraciado. El mismo Pablo, mientras más tú te vas santificando, tú te vas dando cuenta de cuán corruptible eres y cuán santo es Dios. Nuestra única esperanza, nuestro único argumento, solo depende de la gracia en la persona de Jesucristo. Debemos de rechazar y desechar cualquier pensamiento de que nos mereciéramos su amor y su gracia salvadora. Deberíamos adoptar las siguientes palabras con una pregunta: ¿qué habría en nosotros que mereciéramos tu amor y atención? ¿Qué viste en mí que hasta tu Hijo castigaste por mí? Fue únicamente, hermanos, el amor del Padre, su amor del Padre. Me amaste a mí desde la eternidad. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, Él salva porque quiere salvar a quien quiere salvar. Ahora, para que podamos entender más acerca de la gracia, hermanos, ¿por qué razón vino Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo de que Jesucristo viniera a este mundo? ¿Sabía usted que los judíos mismos tenían una confusión? Pedro seguía a Jesús, pero Pedro seguía a Jesús porque Pedro pensaba que Jesús iba a ser un líder político, un líder guerrero, un líder que nos podría libertar de la cautividad romana, que nos iba a liberar del dominio del imperio romano. Y se da cuenta en las últimas partes, cuando Jesús está con vida y está orando en el Getsemaní, y vinieron los soldados los romanos para poderse apresar a Jesús. ¿Se acuerdan que sacó Pedro? Sacó su espada. Pedro estaba comprendiendo mal, por la razón, vino el Mesías al mundo. ¿Sabes que muchos están confundidos como Pedro también? Muchos piensan que Jesús vino al mundo para hacernos ricos. Muchos piensan que Jesús vino al mundo para hacernos exitosos en este mundo. Muchos piensan que Jesús vino al mundo para que podamos tener la casa en el mejor lugar de la ciudad, o el mejor carro que podamos tener, el que esté de moda. Entonces muchos piensan así como Pedro, interpretando mal el mensaje de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Usted no va a poder entender acerca de esta doctrina de la gracia si usted no entiende la razón por la cual vino Cristo a este mundo. ¿Sabe para qué vino Cristo a este mundo? Vino a salvarle de la condenación eterna. Vino a salvarle del lago de fuego, donde usted va a estar ahí por el resto de la eternidad, a menos que usted ponga su fe en Jesucristo para salvación de sus pecados.
hermano, es que tiene un alma. Y esa alma Dios la hizo eterna. Ese es el problema. El problema no es que usted sea pobre aquí. ¿Se acuerdan de Lázaro? El mendigo que estaba allá, delante del rico. Era pobre y ¿qué? ¿Cuál fue su problema después? ¿El problema de quién fue? ¿Del rico o del pobre? El rico, porque el rico pasó toda su vida, o más bien toda la eternidad, en el lugar de sufrimiento. Y el pobre, Lázaro, dice que estuvo en el seno de Abraham, ahí por el resto de la eternidad. Él va a estar en comunión con Dios eternamente. Ahora, hermano, por favor, vea esto. Cómo el mensaje se puede confundir, el entendimiento se puede confundir. Y no estoy diciendo, hermano, precisamente que si usted sea próspero, esté mal. No estoy diciendo eso. Pero eso, hermanos, no es, no afecta, o sea, no es relevante si usted es rico o es pobre. Porque muchos piensan que si soy hijo de Dios, entonces debo de ser rico y vivir como el hijo de un rey, como un príncipe. Sí eres hijo del rey, pero tu rey no es de este mundo, acuérdate. Jesucristo, siendo el hijo, el primogénito, porque nosotros somos adoptados, pero Jesús, siendo el hijo legítimo, vivió aquí en esta tierra, hermano, de una manera sencilla. Y de esta manera enseñarnos que la vida material en esta vida, hermano, no es la esencial. Si eres pobre o eres rico, hermano, es irrelevante. Si eres rico y te va bien, qué bueno. Sea agradecido a Dios. Si eres pobre, hermano, dale gloria a Dios. Amén. Pero se predica hoy un evangelio donde hay un afán y hay una desesperación por ser prósperos. Con este mensaje equivocado de que como hijo de Dios tú debes vivir como un rey, ¿no? Como un príncipe. Por lo mejor sí vamos a vivir como príncipes, hermano, pero en la gloria eterna. Así que entendamos el mensaje. Ahora, usted, si va entendiendo lo que acabo de decir, entonces usted va a valorar el tema de la gracia. Porque usted puede decir ahí sentado, bueno, ¿y a mí qué? Me vale el cacahuate lo que diga el pastor, de que si los elegidos o los que no son elegidos. Pero déjame decirte que si tú no eres elegido, tú vas a pasar toda la eternidad en un lugar separado de Dios, que es el primer dolor y sufrimiento que debería de haber en el corazón. Pero no solamente eso, hermano, sino que va a haber un eterno sufrimiento que no va a tener fin. Y Jesucristo vino a rescatarnos y a librarnos de esa condenación que nos acusaba justamente. Pero vino a librarnos de esa condenación. Ahora, haciendo ese paréntesis, voy a proseguir para que entendamos lo que es el tema de la gracia. Y si me preguntaran por qué me ha salvado a mí, solo puedo decir, porque Él quiso hacerlo. ¿Acaso había algo en mí que me pudiera recomendar ante Dios? No. Hago a un lado todo. No había nada recomendable en mí. Cuando Dios me salvó, yo era el más bajo, perdido y arruinado de la raza humana. Verdaderamente yo era impotente para ayudarme a mí mismo. Oh, cuán miserable me sentía y me reconocía. Si ustedes tienen algo que los hiciera aceptables a Dios, te voy a decir algo, yo nunca lo tuve. Yo estaré contento de ser salvado por gracia, por pura gracia, sin ninguna otra mezcla. Yo no puedo presumir ningún mérito. Si tú puedes hacerlo, muy bien, pero yo no puedo hacerlo. Así que, hermanos, si usted ha sido salvado, si el Espíritu le está dando testimonio que usted ha sido salvado, mientras yo estoy predicando y hablando de este tema, usted, hermano,
no tiene nada que presumir. No hay nada, absolutamente nada que presumir. Yo me siento gozoso de poder ser salvado únicamente por gracia. Número 2, la elección es eterna. Voy a hablar de una manera de ilustración, vamos a utilizar un poco la imaginación acerca de la eternidad. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Así lo dice el texto que en segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios nos eligió. ¿Cuándo nos eligió? En el principio para salvación. ¿Puede decirme alguien cuándo fue el principio? El principio de todo fue antes que Adán se ha creado. Fue miles de años antes que eso. Dios estaba preparando la materia caótica para hacer una adecuada morada para el hombre. El entendimiento apunta a un periodo cuando este mundo fue formado, a los días cuando las estrellas matutinas fueron engendradas, cuando como gota de rocío de los dedos de la mañana las estrellas y las constelaciones cayeron goteando de la mano de Dios, cuando de sus propios labios salió la palabra que puso en marcha a las pesadas órbitas, cuando con su propia mano envió a los cometas que como rayos vagaron por el cielo hasta encontrar un día su propia esfera o su propia órbita. Regresaremos a edades remotas, cuando los mundos fueron hechos y los sistemas formados, pero ni siquiera nos hemos acercado al principio todavía, hasta que no hayamos ido al tiempo cuando todo el universo dormía en la mente de Dios. Y no había nacido todavía hasta que entremos en la eternidad, donde Dios el Creador vivía solo y todas las cosas dormían dentro de Él. Toda la creación descansaba en su omnipotente pensamiento gigantesco. No habremos adivinado el principio. Podemos viajar hacia atrás y atrás y atrás a lo largo de todas las edades. Podemos volver, si se nos permite usar esa palabra, a lo largo de las eternidades enteras y sin embargo nunca llegar al principio. Nuestras alas se podrían cansar, nuestra imaginación se podría extinguir y aunque viajara como el rayo, con poder y velocidad, pronto me cansaría mucho antes de poder llegar al principio. Pero Dios había escogido, escuche, a sus santos, ¿desde cuándo? Desde el principio. Cuando el intocado éter no había sido sacudido por el aleteo del primer ángel. Cuando el espacio no tenía orilla, o más aún no existía. Cuando reinaba el silencio universal y ni una sola voz, ni ningún susurro turbaba la solemnidad del silencio, cuando no había ningún ser, ni movimiento, ni tiempo, ni nada, sino solo Dios en su eternidad. Cuando no se escuchaba el himno de ningún ángel y no se tenía la asistencia de los querubines, mucho antes que nacieran los seres vivientes o que la rueda de la carroza de Jehová fueran formadas, aún antes que en el principio era el Verbo. Y en el principio el pueblo de Dios era uno con el Verbo. Y en el principio Él los escogió para vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Quiero que usted vea esta dimensión. La eternidad. Tú fuiste elegido desde el principio. El nombre tuyo estaba en la mente de Dios. Amén. Tú estabas en la mente de Dios desde el principio de todas las cosas. Y no hablamos desde que el hombre fue puesto aquí, desde muchos miles de eternidades antes. Entonces, hermano, nuestra elección es eterna. Se le ilustro de esta manera para que pueda entender lo que queremos decir por elección eterna y absoluta. Yo me siento pequeño. Me siento muy pequeño delante de Dios.
¿Te das cuenta de su gracia y su misericordia? La elección es personal. Él nos llamó por nuestro nombre. Si leemos por favor allá en Juan, capítulo 10, del 1 al 3. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Leyendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y que dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ¿qué? A sus ovejas llama por nombre y las salva. El llamamiento es personal. Él no va a hablar por iglesias, Él no va a hablar por naciones, Él no va a hablar por grupos, Él va a llamar de una manera personal a uno por uno. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba caminando junto al lago de Galilea? Iba llamando a los apóstoles, a los discípulos de una manera personal y de una manera diferente. Él nos llama por nuestro nombre de una manera muy particular y específica, de una manera diferente a cada quien. Él se presenta a tu vida y te dice, ven y sígueme, como lo hizo con cada uno de los apóstoles. Llega el día, la hora, el instante, y no podemos resistirnos y acudimos a Él, renunciando a todo este mundo para amarlo a Él eternamente. Hay mucho que yo creo que cada quien pudiera recordar en su testimonio personal de una manera muy particular y darle sentido a cada quien hablar y puede decir cada quien cómo Dios le ha hablado en cada área de su vida o cada vida específicamente. ¿Cómo Dios le habló? Hace como 12 años yo tuve un accidente. Yo en la motocicleta trabajando y se me fracturó la pierna derecha. Yo sabía en mi corazón que Él me había llamado. Por alguna razón mi reacción fue cuando yo me estrellé y me caí al suelo gritando de dolor. La tibia se me quebró, la pierna derecha, y ahí gritando de dolor decía, Señor, perdóname, perdóname. Fue un instinto, fue algo que sabía en mí que Él me estaba llamando. Yo trabajaba, era un tiempo donde yo me había apartado de la iglesia. Yo ya hice un año incapacitado. La herida se infectó. Tenía que ir cada 2 días al hospital para que me hicieran curaciones en seco, o sea, raspar la herida, porque los tejidos muertos cubrían la herida y los tejidos muertos van comiendo y la herida se va haciendo más grande, se va abriendo. Entonces tenía que rasparme con el bisturí, sin anestesia, sin nada, hasta que sangrara la herida. Y me la vendaban así estuve un año, cada 2 días iba. Y ese año yo no lo sabía, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Pero en ese año, créanme que leí la Biblia como nunca yo la había leído. Todos los días me arrodillaba a orar. Yo no entendía qué estaba pasando. Un año hice incapacitado. Después que volví, porque fue un accidente de trabajo, 100% de trabajo. Me estuvieron pagando durante un año mi salario sin ningún problema. Cuando llegó el año yo andaba en bastón. De hecho perdí el movimiento del tobillo derecho. Y después del año fui a mi trabajo y me dijeron, no puedes trabajar de esta manera, no puedes trabajar así. Anda al hospital y ves si te dan allá tu ¿cómo le llaman? Tu indemnización, tu liquidación.
Y el voy a los criterios que están diciendo, no van a tu trabajo y pregúntale a ellos si te van a dar algún otro puesto. Bueno, no quiero hacérsela tan larga, pero tuve que ir a conciliación de arbitraje y se resolvió. El asunto es este, hermano. Se me cerraron las puertas de trabajo. No conseguía trabajo en ningún lado. Pero al mismo tiempo se me abrían otras puertas. En la iglesia. Asistíamos a una iglesia donde estábamos ahí, mi esposo y yo. Nos pusieron como diáconos, nos pusieron como pastores de jóvenes, nos pusieron en alabanza. Yo no entendía qué estaba pasando todavía. Por esta razón yo me salí de esa iglesia. Nos fuimos a un lugar, a un pueblo que se llama Nocar. Y ahí Dios confirmó. Por lo cual Él me dijo. Yo no sabía que yo era pastor. Desde ese día que empezamos ahí hasta hoy, yo he vivido del ministerio. Y no lo digo porque tú digas, wow, no. Lo digo para darle gloria a Dios. Solo por su gracia, solo por su gracia. Y hay gente aquí, y precisamente un hermano que viene de Anocar, Juanito, él es testigo de lo que estoy diciendo. O sea, es como 12, 13 años ahí. La elección es personal. Dios me habló así. Y tal vez tú puedes pensar y recordar que Dios te ha estado llamando, te ha estado hablando, pero si tú eres elegido de Dios, mírame. Tú vas a venir tarde o temprano, vas a venir a los pies rendidos a Él. Aún vas a venir con una pierna lastimada. Pero si tú eres elegido de Dios, tú vas a venir a Él. Ahora, si Dios te está hablando, no esperes que Dios tenga que hacer esto. Tú puedes venir sin la necesidad de que Dios tenga que llegar hasta ese límite. Dios nos llama de una manera personal. La elección produce buenos resultados. Hay por ahí que se han dicho a sí mismo, hay gente o hay cristianos que tienen más bien no han comprendido esta doctrina de la elección, pero hay un grupo por ahí que dice, yo soy un elegido, y se han sentado perezosamente, y peor aún, han dicho, yo soy el elegido de Dios, y con ambas manos han hecho maldad. Rápidamente han corrido a todo tipo de inmundicia, porque han dicho, yo soy elegido de Dios y por tanto, independientemente de mis obras, puedo vivir como se me dé la gana y hacer lo que yo quiera. No lo llevemos esto al otro extremo. Oh amados, permítanme solemnemente advertirles a cada uno de ustedes que no pierdan la razón, o más bien que no conviertan esa verdad en un error. Si Dios te ha elegido, como decimos, no por obras, pero la elección de Dios es una elección para santificación y fe. Aquellos que se sienten elegidos, aquellos que han confirmado su elección, aquellos que están aquí escuchando, es importante que prestemos atención a este punto. Dios ha elegido a su pueblo para que sea santo y para que sea un pueblo de creyentes. ¿Hay alguien entre ustedes que pueda decir, yo soy un elegido mientras sigue mintiendo? Quizás alguien pueda decir, yo soy un elegido mientras sigue fornicando. Quizás otro pueda decir, yo soy un elegido orgullosamente mientras sigue robando. Quizás otro puede decir, yo soy un elegido mientras sigue adulterando o blasfemando. Oh, amados hermanos, nunca piensen que son elegidos a menos que sean santos. No digan,
yo soy un elegido, pensando que puede vivir en pecado. Eso es imposible. Los elegidos de Dios son santos. Explico, no son perfectos, no son sin manchas, pero sus vidas en conjunto son personas santas. Son marcados y son distintos a los demás. Si ustedes caminan en el temor de Dios, tratando de agradarlo y obedeciendo sus mandamientos, no tengan la menor duda que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. La otra señal de la elección es la fe. Creer la verdad. Quien quiera que crea la verdad de Dios y cree en Jesucristo es un elegido. Algunos piensan así, escuche cómo piensan. ¿Cómo? ¿Y si no soy un elegido? Yo he puesto mi confianza en Jesús, sé que creo en su nombre y confío en su sangre, pero ¿y si a pesar de eso no soy un elegido? Quizás algunos de aquí lo están pensando, sí. Todo aquel que cree es elegido. Quienes son elegidos para santificación y fe. Si Dios ha puesto en usted, si usted está creyendo, es porque Dios ha puesto en usted esa fe para que tú seas santificado y puedas vivir esta vida en fe, creyendo en la obra que hizo Jesucristo. Y si tú tienes fe, tú eres uno de los elegidos de Dios. Puedes saberlo y debes saberlo, pues es una certeza absoluta. Si tú como persona miras a Jesucristo el día de hoy y dices, si tú dices esto en esta mañana, Jesucristo, creo lo que dice la Biblia acerca de ti y pongo toda mi fe y mi confianza en la obra de la cruz para mi salvación de la condenación. Si tú dices de esta manera y lo crees de esta manera, entonces tú eres un elegido. No piensen de ninguna manera que algún hombre puede ser salvo sin fe y santidad. No se puede quedar tranquilo imaginando que ustedes pueden ser salvos sin fe y santidad. Es la herejía más abominable y maldita que ha llevado a la ruina a miles de personas. No utilice la elección como almohada sobre que puede recostarse y dormir, pues eso lo llevará a la ruina. Dios no le quiere que yo le prepare almohadas muy confortables para que ustedes puedan descansar cómodamente en sus pecados. Pecador, no hay nada en la Biblia que pueda disminuir tus pecados. Pero si estás condenado, oh hombre, si estás perdido, mujer, tú no vas a encontrar en esta Biblia ni una gota que refresque tu lengua, ni una doctrina que disminuya tu culpa, tu condenación. Serás enteramente por tu culpa y tu pecado. Será merecidamente tu castigo. No se imagine que la elección excusa el pecado y la irresponsabilidad. Ustedes son responsables. Debemos aceptar la soberanía de Dios y debemos reconocer la responsabilidad nuestra como elegidos de Dios. La semana pasada me hicieron un comentario muy interesante. Me dice, se siente uno especial cuando hablamos de la elección y que Dios me trajo a ese lugar para escuchar y que Dios me ha permitido que yo lo conozca. Se siente uno especial, pero a la misma vez siente uno la responsabilidad, el deber de vivir una vida distinta a ese punto. Y finalmente, ¿cuáles son las verdades legítimas? Verdades y legítimas tendencias de un correcto concepto de la doctrina de la elección. Lo que produce la doctrina de la elección en los santos. Lo que produce la doctrina de la elección en las vidas. Aquellos que quieren servir a Dios, que aman a Dios,
confianza en la carne y toda seguridad en cualquier otra cosa excepto Jesucristo. Es una doctrina despojadora. Haz una pausa aquí. Hagamos una pausa. Considere esto. Dios te ha amado antes de que tuvieras un ser. Dios te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y te envió a su Hijo para que muriera por ti. Él te compró con su preciosa sangre antes de que pudieras balbucear su nombre, antes de que pudieras decir el nombre Jesús. ¿Acaso entonces puedes estar orgulloso? No conozco nada que pueda hacernos más humillados que la doctrina de la elección. He tratado de comprenderla y no logro comprenderlo. Y le digo a Dios, Señor, yo no soy nada, soy menos que nada. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Amados, si uno quiere humillarse delante de Dios, que estudie la doctrina de la elección, pues los hará humildes bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquel que se siente orgulloso de su elección, entonces no es elegido. No se engañe y presuma y diga yo soy elegido. Y se siente orgulloso de ser mismo. Uno de los efectos benditos de la elección que nos ayuda es lo que nos ayuda a humillarnos delante de Dios. Y entendemos quién es Dios y qué tan pobre soy yo. Qué tan necesitado soy yo de su gracia. El hombre o mujer que sabe que es elegido está demasiado consciente como para pecar. No actuará como la gente común. El creyente de esta verdad divina se pregunta, dice, ¿yo elegí pecar? ¿Que me comporte como los demás? ¿Que viva mi vida sin honrar a Dios? De ninguna manera. Puesto que yo sé que soy un elegido de Dios, aún ante los ataques de los hombres, voy a decidir la verdad de Dios. Y sin importar lo que digan los hombres, ¿quién sabe que ha sido elegido de Dios? No temblará ni tendrá miedo al hombre. Aquel que entiende que es un elegido de Dios, no le va a importar la opinión del hombre si es en contra de usted. Sino va a tratar de agradar a su Dios. Mas aún la elección nos hace santos. Nada puede a un cristiano ser santo. Nada puede motivar a un cristiano a ser santo que el pensamiento que es elegido de Dios. De los que están aquí, ¿cuántos creen que son elegidos de Dios? Así. Ninguna doctrina va a motivar más, ninguna enseñanza va a motivar más a que usted busque la santidad. Nada va a motivarle más que saber que Dios me ha elegido en mí. ¿Cómo voy a fallarle a Dios? Si Él me ha elegido, Él me ha seleccionado, Él me ha sacado. Y por lo tanto, yo voy a vivir santidad. Hay otra enseñanza más motivadora que esta. Dice el elegido, pecaré yo, sabiendo que Dios me ha elegido a mí. ¿Acaso voy a desobedecer después de tanto amor
y viviré para ti eternamente. Y ellos que están entendiendo lo que estoy diciendo, le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Si ustedes están esta mañana aquí, quizás usted vino por primera vez o hace un tiempo no llegaba y está escuchando este mensaje, Dios le ha traído a este lugar. Dios le trajo esta mañana, le tomó de la mano y le trajo a este lugar. Y si tú estás escuchando este mensaje, Dios te está llamando. Si escuchares hoy su voz, no endurezca en nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decidirte? Porque este llamamiento es eterno. Porque esta elección es eterna, desde antes de las edades. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Y ahí en tu corazón, medita lo que hemos hablado esta mañana. Dios es soberano y la palabra así lo dice. Porque desde el vientre de mi madre fue apartado para ti, como dice el profeta. Desde el principio fuimos escogidos para salvación. Nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo llame. Y si tú has venido a escuchar su palabra de Él, de Jesucristo, es porque el Padre te trajo. Si el Padre te trajo, es porque Él tiene ese llamado para ti.